¿Qué dirías a los jóvenes que hoy tal vez leen tus libros, tal vez buscan una respuesta, como dijo Francisco, quieren seguir a Dios y encuentran o aquellas contradicciones que decías en tus libros, en el famoso tema del escandalón, ¿no? Cuando hablas del escandalón, cuando hablas de esa cosa, sean célibes, pero no aquí, lo que dije anteriormente, sean célibes, pero Sí, no sí, sí, aquí, y si me lo dicen aquí, van sí, afuera, en esa contradicción, ese escándalo, ¿no? ¿Qué le dirías sí, a esos jóvenes que quieren seguir a Dios y no encuentran o les han inculcado que es un pecado? sí. Pues no pierdan fe. Eso está cambiando y mucho más rápidamente de lo que yo imaginaba. Mucho más. O sea, si alguien me hubiera dicho hace 20 años que estaríamos ahora donde estamos ahora, no los habría creído. Francisco ha hecho muchísimo, pero no solo es Francisco. Es el hecho de que cada vez más la gente adulta entiende bien que el ser gay o lésbica es sencillamente no es una desviación de absolutamente nada. Es una cosa que es. Y si es una cosa que es, entonces, por supuesto, se quiere que la persona llegue a ser lo máximo que pueda a partir de lo que es. No a pesar de lo que es, sino a partir de lo que es. Y yo creo que esto es lo que yo animaría, que el joven gay, la joven lésbica, entienda que va a tener una tarea, la tarea de devenir, de hacerse lo que es, a lo máximo de sus posibilidades. Esto incluiría aprendiendo a amar y tal vez a amar una pareja de por toda la vida, crear familia. Y gracias a Dios hay posibilidad para esto ahora. Argentina tiene ley de matrimonio igualitario, o sea, todas las posibilidades de la ley. Tarde o temprano la iglesia dará las bendiciones, por ahora clandestinamente, pero cada vez menos clandestinamente, como mostró el responsum al responsum. Básicamente la iglesia está diciendo, no, eso ya no. Eso de decir que todo esto es pecado y por eso no se puede bendecir. Nosotros sabemos más sobre esta gente que esto. Se bendice a Dios cuando se encuentra algo bueno. Cuando se ve que el fruto es bueno, se alaba al que lo ha dado. Y esta es cuestión de experiencia. Entonces yo creo que con los avances en la ciencia, con los avances en las relaciones generacionales, se está entendiendo que estamos frente a una variante minoritaria y no patológica en la condición humana. Y su florecimiento comienza a partir de lo que es. Dos puntos al respecto y no quiero abusar de tu tiempo, pero las preguntas son claras también de aquellos que nos están viendo. El responsum habla de las parejas y el matrimonio abierto a la vida. Esta concepción de la apertura a la vida, teniendo en cuenta que hablamos de un matrimonio lícito entre 98 y 96 años, cuando las realidades dicen que no están abiertos a la vida, salvo milagro, eh, aún esas concepciones son vigentes. Y la segunda, pastoralmente entonces, como nos preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué harías como sacerdote pastoralmente? Bueno, la primera cosa, eh, hay cosas que son buenas, como por ejemplo una relación matrimonial abierta a la vida. La cuestión es si todo lo uno no está Perdón, criticando lo ahí bueno. hubo El problema breve, es perdón, James, hubo un bache. Uno no critica abierto a la vida. El problema es si todo, y ahí quedó el bache. perdón, si todo lo que no es esto es malo. O sea, una cosa es decir que una cosa es buena, otra cosa es decir que es lo único que es bueno y que todo lo más es malo. Esas son dos posiciones completamente distintas.
la cuestión de que en qué consiste el bien en términos de florecimiento, inclusive en apertura a la vida, en una relación entre personas del mismo sexo, donde la procreación biológica no se va a dar. ¿En qué consistiría la generosidad, la apertura a la vida? ¿En qué consistiría fecundidad de relaciones, etcétera, etcétera? Pues ejemplos conocerás. Yo conozco ejemplos de parejas del mismo Tantísimas. sexo que son fenomenalmente uh, Fecundas. fecundas, hospitalarios, que crean red, que han sido salvadores de vida de muchos de sus amigos, inclusive de parejas heteros amigos suyos. Um, o sea, estas cosas no se miden por una sola medida. Intentar de reducir todo solo a una medida, pues es falta de generosidad de espíritu, sencillamente. No, no es necesario que se comporte así. No todo el bien tiene que ser el mismo bien. Punto. Ahora, Y la en otra términos parte era, ¿qué harías vos? de pastoral, si yo tuviera el dicho de venir a esquina en Corrientes, pues primero Ujú. buscaría a ver Estás si invitado. hay pues, y por las fotos que vi, me parece encantador. Um, Estás invitado. pues yo buscaría a ver primero quiénes son las personas gays, adultas, que están interesados en formar algún tipo de grupo, de comunidad eucarística en primer lugar, con interés también en sus parientes, especialmente papás. Luego se comienza a crear un grupo de misa compartida, que puede ser dentro de la iglesia, puede ser en una casa privada, no importa, depende de la generosidad, de la capacidad de hospedaje de la iglesia local. Pero se hace en privado o en público, y con eso se celebra la presencia de Jesús entre nosotros, como pecadores que somos. Y esa es una de las cosas más maravillosas que yo he encontrado en poder celebrar la presencia de Jesús eucarístico con homilías compartidas con personas que no están viviendo avergonzados de sí, que son capaces de narrar quiénes son, qué están recibiendo. Ha asombrado a gente que ha visitado, literalmente, porque ven personas compartiendo el Evangelio con una honestidad y una vulnerabilidad que dicen que esto es muy especial. Se siente la presencia de manera muy especial aquí. Y de esta forma yo quisiera animar a esas personas a ir creando comunidades eucarísticas de esta forma, donde se puede narrar la vida y donde se sabe que son pecadores que son presentes y que Jesús infinitamente prefiere estar presente entre pecadores que entre gente que está fingiendo bondad y tapando todo. Porque ahí la gracia no puede llegar. Pero a pecadores que están encantadísimos de encontrarse amados como son, para esto el cielo está abierto. Recuerdo en el punto aquella frase de Tomás de Aquino, ¿no? No se redime lo que no se asume. Uh-huh. Qué importante lo que decís para aquellos que hoy están buscando respuestas a tantos nos que pudieron haber recibido en las familias, en las parroquias, es decir, juntarse, armar comunidad, armar pueblo de Dios, aún como armaban los, ya no es el caso, ¿no? Pero en un tiempo recordás esa maravilla que nos han legado los negros esclavos cuando venían con los negros spirituals, que en la música Uh-huh. nos han legado esos himnos maravillosos, ¿no? Porque se juntaban y en su propio lenguaje, en su propio sentir y en su propio decir, armaban una comunidad de alabanza, de oración y de encuentro en el espíritu, Sí, ¿no? Se me sí. vino inmediatamente eso que han legado algo tan importante a la historia, armar comunidad. Y a, y a mí se me hace que
como se sabe, hay una gran pérdida de interés en la religión entre los jóvenes en grandes partes del mundo. Una de las razones es el maltrato a las personas LGBT. De hecho, en Estados Unidos es la razón mayoritariamente dada por la gente que sale de cualquier religión, el maltrato a las personas LGBT. Pero para los que quedan, para los que quedamos, lo que yo estoy notando es que estamos llegando a ser vanguardia, porque hemos tenido que recrear, había espacio para nosotros en antiguo modelo, no nos quería. Entonces hemos tenido que entender el Evangelio a partir de lo que somos, con cierta drasticidad. Y lo más curioso es que ahora muchos otros están encontrándose en la misma posición. El viejo sistema ya no les habla. Les habla con cosas demasiado cosméticas y superficiales. Y encuentran muy buena compañía con la gente gay que ya ha tenido que cavar un poco el hueco para avanzar, abrir un poco la cara de la mina para avanzar. Entonces, no es por nada que la piedra desechada se hace la piedra angular. Y yo creo que esta es la dinámica del Evangelio. Te prometo que es la última y no ocupo tu madrugada española. Eh, Vienen nuevas formas de familia. No vienen, ya están. Sí, Eh, ¿Existe en Europa y consideras en la Iglesia, de la cual estás bien imbuido de las noticias del mundo, existe alguna pastoral para esas nuevas familias o es aún una deuda y un pendiente? no, existe en diferentes países. Lo estamos haciendo. Con más o menos aceptación oficial, pero sí existe. Existe en Alemania, en Austria, en Suiza, de forma bastante oficial, en Malta, aquí en España no tan oficial, en Inglaterra más o menos oficial. En diferentes partes de México ya está avanzando bastante bien en diferentes ciudades. O sea, la gente que no está dominado ni por el resentimiento ni por el miedo, estamos haciendo esto. ¿Por qué? Porque somos gente de familia, vivimos en familias, queremos crear familias y por supuesto nadie nos va a quitar la fe cristiana de medio de esto. Tarde o temprano los malos argumentos que quieren pintarnos como elementos sucios, pecaminosos, peligrosos, bla, 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 todo esto tiende a decaerse y la gente que lo esgrimía a avergonzarse, porque no es cierto. En tu libro Para la libertad nos has liberado, eh, hay en el último capítulo o en el penúltimo una anécdota maravillosa donde contás algo casi autorreferencial de un amigo, Benjamín, que fue que era un monje benedictino que terminó Ujú. suicidándose. Y das Sí, eso es como el terrible. corolario de ese libro, por favor, termínalo vos a la anécdota. No, no, yo no tengo el libro delante mío. Pero Tú digo, lo tienes. vos hablás de que ese joven, Benjamín, termina suicidándose. Y entonces eso habla en vos de la necesidad de desatar la conciencia, de que Desatar lo peor que las puede conciencias, suceder sí. es la conciencia Es que atada. la conciencia vendada, atada. Sí, porque esto nos paraliza y nos puede matar, nos puede llevar al suicidio. Y no tiene por ningún motivo. Jesús está aquí para abrir nuestra conciencia. El don del Espíritu Santo es para darnos conciencia de hijos, que no es de ciudadanos de segunda categoría, que si supiera quién soy no me permitiría o me echaría. Eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere hijos, herederos, gente que está actuando a partir de un corazón lleno y completo, construyendo, donándose, buscando el bien ajeno. De esto se trata. Y no tener vergüenza, ¿no? De la honestidad.
De la honestidad no hay que tener vergüenzas, no ir por la vida como con la cabeza gacha, siempre, sino con la actitud de la dignidad de ser hijos de Dios, Pero ¿no? sí, la vergüenza en eso es muy importante. Yo creo que una de las grandes cosas que nosotros pasamos, toda la gente LGBT, en cierto momento, es negarnos por temor a la vergüenza. O sea, el miedo a quedar avergonzado es tan fuerte que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para no ocupar el lugar del marica, a quien apuntan el dedo, ¿no? Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Y en el centro del Evangelio es alguien que ocupó el lugar de la vergüenza para desintoxicarlo para nosotros. Él ocupó aquel lugar para que no tuviéramos más miedo del lugar de la vergüenza, para que nuestra vergüenza Él lo pudiera tener tiernamente en misericordia y que deje de ser una fuerza que produce fuga o congelamiento en nosotros y sea, en vez de esto, principio de una vulnerabilidad, una capacidad de compartir, de no ser prepotente. Esto es absolutamente central a la vivencia del Evangelio. Él que ocupó el lugar de la vergüenza para nosotros, para que nunca más tuviéramos que huir de ella, ni mucho menos buscar colocar a otros en aquel lugar para protegernos. James Allison es un ser humano, es teólogo, es sacerdote católico apostólico romano, es inglés, pero también es latinoamericano, es español y es de todos. Es padre, es pastor, es hermano, es amigo, es una persona abierta al encuentro. Hoy nos regaló su palabra oral a través de los libros, nos regala su palabra escrita. Buena conciencia no es sentir satisfacción con uno, sino saber que se va en camino a un destino, escribió alguna vez. Y hoy nos dijo de estar unidos a un hombre y Dios, que supo ocupar el lugar de la vergüenza, como hijos y como herederos. Este hombre que cada día abraza en su realidad académica y pastoral a varones y mujeres en este mundo de hoy que simplemente sienten el eros, la afectividad creativa y pulsión de la fecundidad como un decreto de vida. Porque tal vez lo más importante que nos dejó James esta noche es el ser, que de vivir se trata. Jane, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias y espero transformar lo virtual en presencial en algún momento. Desde aquí se te abraza, desde América a Europa, esta América a la que has sabido también fecundar con tu palabra, con tu presencia, porque debemos decir que has estado muchos años en México, Brasil, Chile, en fin, has Chile, andado, y Bolivia. no en vano, Bolivia, te están saludando desde Bolivia, te están viendo también desde Bolivia. Un Muchísimas abrazo gracias. y Un hasta siempre, abrazote y hasta cada buenas instante. noches a todos. Gracias. Ha sido, señores, James Allison, aquí por Vida Televisión, Vida Radio, y este servidor, quien les habla, Víctor Sánchez Hernández, con la realización general del señor Miguel Rosado, a quien agradecemos muchísimo esta puesta al aire. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro en esto que hemos dado en llamar diálogos esenciales, los que simplemente nos construyen para la vida.